Pasamos entonces al siguiente caso de éxito. En este caso vamos a hablar de desafíos de un proceso de onboarding digital exitoso con Pablo Trinidad, Regional Business Development Manager de NEC. Vamos a hablar de nuestra experiencia en los distintos casos de éxito en la región de Latinoamérica, referido al título, ¿no?, que son los desafíos de un proceso digital de onboarding y exitoso. Para hablar de este tema, vamos a ser 3 personas. Quien habla, Daniel Aragón, también es de NEC, y Jesús Aragón. No son primos, uno vive en España y otro en Brasil, que es CEO de la empresa Identi. Actualmente estoy dedicado al desarrollo del negocio de identificación con foco en biometría en Latinoamérica. Esto quiere decir que desde México, pasando por todos los países que hay debajo de México y podremos ir llegando hasta la Antártida, tenemos responsabilidad con el equipo del desarrollo de este negocio, que es un negocio relativamente nuevo, podemos decir, ¿no? Podemos decir hace más de un par de años. ¿Por qué? Un par de años hablo porque yo estoy dedicado al segmento de BFSI y Consumer, ¿no? Básicamente para empresas, identificación para empresas. Bien, para que tengan como de referencia, hace bastante tiempo que trabajo en NEC y he participado de distintos tipos de proyectos y soluciones en la región, empezando por el área de comunicaciones empresarial y pasando también por el gobierno digital. Y ahora estoy dedicado a la identificación. Bien. Ahí estoy. Hablando del onboarding, ¿cuál es el desafío del onboarding? ¿O qué aspectos tenemos que tener en cuenta para tener un onboarding eficiente o, como decimos, exitoso? Más allá de la solución en sí, estamos hablando de una solución de TI donde tenemos que tener mucha atención en estos 4 temas. Que sea una aplicación en tiempo real, que sea dinámica, segura y, como ya sabemos y se habló durante este panel, que pueda atender a servicios de manera remota. ¿Bien? Entonces, atendiendo a esta demanda, porque es la demanda de usuarios o clientes, dependiendo del punto de vista de donde me pare, vamos a poder brindar a estas personas la nueva normalidad. Y en el caso del onboarding, propiamente dicho, tenemos que ver estos desafíos en 2 grandes segmentos o partes. Uno tiene que ver con la usabilidad de la aplicación, donde, si bien yo no soy especialista, manejo algunos conceptos más de oído y de leer. Y otra parte es la validación. Cuando hablamos de usabilidad, ponemos foco en el usuario y estamos hablando de experiencia de usuario, de diseño de interfaz, del diseño de la interacción con ese usuario. Y hay muchos puntos de los cuales yo no me voy a extender, pero, por ejemplo, tenemos que desde nuestras aplicaciones tienen que ser consistentes, lo más minimalista y sencillas posible. Tenemos que darle cierto control al cliente o al usuario. Tenemos que pensar que estas aplicaciones en general son usadas por una gran cantidad de personas, con lo cual de distinto tipo, con lo cual tenemos que pensar en esa variedad. Y, por ejemplo, cosas tontas que uno da por hecho, ¿no? El texto, el video, las imágenes tienen que poder verse de una manera homogénea en distintos tipos de terminales, ¿no? No sé, algo que aprendí en este negocio es, de las aplicaciones mobile, hay una zona que se llama la zona de pulgar, ¿no?, que también hay que tener en cuenta cuando uno desarrolla este tipo de aplicaciones, ¿no? Poder personalizarlas, por ejemplo, con notificaciones o por georreferencias, o sea, atendiendo la ubicación de esta persona o de este dispositivo móvil, podemos personalizar esta aplicación. Y
el concepto de accesibilidad es diseñar para todos tipos, porque dependiendo de qué se trate el onboarding, vamos a tener distintos públicos. Bien, el segundo punto tiene que ver con los mecanismos de validación, y acá ya hablamos de seguridad, de mecanismos antifraude, y lo podemos dividir en dos también esto, que tiene que ver con ese mecanismo de validación que yo defino en el flujo del onboarding, y donde hay puntos críticos que ahora vamos a ver, pero también está toda la seguridad, o lo que llamamos la ciberseguridad de aplicaciones mobile en TI. Bien. Lo que están viendo es un proceso de onboarding digital genérico, donde normalmente todos estos pasos están, o pueden haber más o alguno menos, pero básicamente tenemos como 3 fases en el onboarding. Antes de explicar la fase, lo que les quiero decir es que un proceso de onboarding, el que yo les voy a explicar, excede a una autenticación biométrica y validación de los documentos o los datos biográficos. Excede a eso, es más. Pero yo les voy a hablar o vamos a hablar todos los del panel, acerca de esta parte de la verificación de identidad en un proceso de onboarding. Bien, hay 3 momentos, les decía. El primer momento tiene que ver con la recolección o extracción de información, y acá tenemos ya sea la información de documentos que identifican a una persona, documentos nacionales, como se estuvo hablando en los distintos paneles, pero también de ese elemento que usamos para la validación de identidad que estamos usando en los procesos de onboarding, biometría. ¿Por qué biometría se está usando? Porque las biometrías son precisas, confiables y tienen un nivel de aceptación, de usabilidad para las personas. Y las biometrías, vamos a ver qué biometrías, pero bueno, ¿qué se usa? Se usa rostro, se usa huella dactilar principalmente, y después vamos a ver qué otras se pueden usar. Pero básicamente en este proceso de validación vamos a capturar esa biometría, y ese es el primer momento, la captura de la información, ya sea biográfica o biométrica. El segundo momento es las pruebas, validaciones, verificaciones de identidad. Y el tercer momento es el proceso, lo que tiene que ver con si toda esta información y verificaciones que se hicieron están de acuerdo al proceso definido por el negocio, y si esta persona la puedo enrolar como cliente o como usuario de mi plataforma, y así generar y finalizar mi onboarding. Bien, esto que le comenté tiene puntos críticos. Yo traté de poner abajo algunos puntos críticos, pero desde el punto de vista del fraude, o de desactivar fraudes, hay, en los momentos de la captura de esa información, hay puntos críticos. Cuando hablamos de biometría y tomamos una foto de un rostro, un punto crítico es la detección de que esa imagen que se toma se está tomando de una persona viva. También llamamos ese proceso liveness. En el caso de si tuviéramos huella dactilar y no rostro, también es una detección de, por ejemplo, dedo vivo, podríamos decir, o podríamos genéricamente llamarlo liveness también. Entonces, eso es muy importante, porque si yo no tengo esa facilidad, podría poner la foto, no sé, de Daniel, de alguno de los que están acá, y enrolarme con la imagen de rostro de Daniel. Otra de las verificaciones que se hacen tienen que ver con el documento que se presentan. Hay negocios, por ejemplo la banca, que necesitan, para enrolar a una persona o hacer cliente a una persona, necesitan que esta persona presente un documento original, ¿sí?, válido, para poder ser cliente. Claro, cuando yo voy a una sucursal, presento mi documento, la persona mira, así es. Ahora, en los procesos remotos, que es una de las características que vimos de
del proceso digital de onboarding en esta época, en esta era. No es fácil decir, bueno, el documento con la cámara tengo que detectar si el documento es válido o no, y es una fotocopia, y bueno, hay que ver si es una foto. Y hay procesos detrás de eso para validar. No solamente eso, sino otras cosas, adulteración de documentos, etcétera, etcétera. Entonces, en un proceso de onboarding digital, puntos críticos son los mecanismos antifraude. De nuevo, la detección de la biometría que sea tomada de una persona viva, ¿sí? Y de que los documentos, la información de los documentos sean extraídos de documentos válidos. Bien, creo que ya estoy cerca de los 10 minutos. Y básicamente, antes de pasar a la palabra a Jesús Aragón, quería hablarles de las tendencias del onboarding digital. No son las 10 predicciones de IDC, son 4 tendencias que vemos en el mercado. Básicamente es el uso de las biometrías cada vez más difundidas para el onboarding, comenzando por Face, para procesos remotos, y segundo, huella dactilar, tercero, voz e iris. Esto es lo que viene. Como segundo tendencia es cada vez más se están usando algunos mecanismos de redes neuronales e inteligencia artificial para hacer detección de documentos válidos desde un celular común. La tercera tiene que ver con que la identidad digital, que se estuvo hablando, va a crecer en todo el mundo exponencialmente. Estamos hablando, si hablamos de números, que vamos a llegar a 2026, según lo dice Juniper, con un 53.000 millones de dólares de revenue. Y esto va a mover todo lo que es el onboarding digital, porque también está muy ligado a lo que es la identidad digital. Y el cuarto es que la migración de las aplicaciones web a aplicaciones mobile. ¿Sí? En el futuro la web cada vez va a ser más dejada de lado, y se va a centralizar todo en aplicaciones móviles. Bien, yo les agradezco hasta este momento. Le voy a dar la palabra a Jesús Aragón para que nos hable de la parte de mecanismos antifraude en ese flujo del onboarding digital. Les cuento 2 segundos quién es Identity. Identity es una empresa americana enfocada en Mobile Touchless Biometrics, identidad desde el móvil sin contacto. Entonces pensamos que todo el mundo tiene un teléfono móvil, entonces ¿por qué no utilizar el poder de estos dispositivos para hacerlo, pues lo que ahora mismo les voy a explicar, ¿no? Entonces usamos la cámara para capturar documentos, para capturar la cara, para capturar las 10 huellas de la persona, todo sin contacto, obviamente usando la cámara. Yo creo que en 30 o 40 segundos puedes capturar lo que tiene en la pantalla, ¿no? Documento facial y 10 vídeos, ¿no? Todo funciona en el móvil, incluyendo el liveness. Pablo ha hablado mucho sobre el liveness. Creo que una de las cosas más importantes al usar biometría es que te tienes que asegurar de que estamos capturando a una persona viva, ¿no? Tanto en facial como en huellas. Entonces, cuando hablamos de sources, de dónde viene el fraud en digital onboarding, que Pablo estaba hablando, pues el fraude puede venir de la captura del documento. No es fácil usar la cámara y asegurarte de que estás capturando un documento verdadero, ¿no? No me voy a enfocar en el documento, me voy a enfocar en esta presentación en asegurarte de que la biometría que estás capturando corresponde a una persona viva y cómo minimizar el fraude en ese sentido. Entonces aquí, como ven, el fraude respecto a la biometría viene de dos sitios, ¿no? O es ataques de presentación, quiere decir que a la cámara se le presenta algo que no es una cara real, puede ser una fotocopia, puede ser una pantalla, puede ser una máscara, y a eso se le denomina ataques de presentación, presentation attack detection, ¿no?
Otro tipo de ataque que está siendo bastante popular ahora mismo son los deepfakes, ¿no? Imaginaros que alguien consigue una foto de Jesús y le cambia la cara con un deepfake, ¿no? Entonces, eso sería otro tipo de presentación. Lo que sí que estamos viendo, nosotros tenemos muchos casos de éxito en Latinoamérica, desde México hasta Brasil, con facial y con dactilar sin contacto, y nos hemos encontrado que en este año 2022 hay muchísimos ataques digitales en los que ya el problema no es un ataque de presentación, sino que se utilizan emuladores que hacen correr un aplicativo Android en un PC, ¿no? Y esos emuladores lo que te dejan es inyectar imágenes. Entonces ni siquiera estás llamando a la cámara, estás inyectando una imagen que no viene de la cámara, que viene de otro sitio, ¿no? Entonces, estos ataques están siendo tan importantes como los que solían hacer el año pasado y hace 2 años, de ataques de presentación. No solo con emuladores, pero también hemos visto que los ataques vienen de aplicaciones clon de Android. No necesitas correr el aplicativo en un emulador, sin embargo, puedes utilizar una app clon donde corres el mismo aplicativo con una app clon en el mismo teléfono Android, y esta aplicación también te deja inyectar imágenes. Entonces, simplemente esos son ataques a la cámara, ¿no? Se dice virtual cámara. Entonces, no estás capturando imágenes de la cámara, estás capturando imágenes que vienen inyectadas por este tipo de ataques, ¿no? Cuando hablamos de ataques de presentación, nos referimos al estándar ISO 30107 -3, donde te explica cómo testear este tipo de ataques. Hay 3 niveles, desde más sencillo hasta más complicado. Nivel 1 es algo que puedes hacer en 2 minutos, ¿no? Te vas a internet, buscas la foto de alguien, la imprimes o simplemente la proyectas en el PC, ¿no? Y ahí empiezas a hacer ataques de presentación. No te cuesta nada hacerlo, ¿no? Tanto para Finger como para Face. Nivel 2, tardas un poco más, ¿no? Necesito hacer un vídeo de una persona, ¿no? O necesito hacer una máscara más sofisticada, ¿no? Necesito imprimir en alta resolución, tener una impresora que me permita hacer eso, o incluso hacer huellas de gelatina o huellas de silicona, ¿no? Y luego ataques de nivel 3 son algo más sofisticados. Si han visto la película Mission Impossible, pues la máscara que utiliza Tom Cruise, ¿no? que parece tan real que es muy difícil distinguir si es una persona real o es una persona diferente, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que el mercado está pidiendo es que los proveedores vayan a un laboratorio third party, sea FIDO Certified o NIST Certified, y que hagan ataques de presentación en volumen, 1000 ataques, y que generen un reporte pues que te diga cuál es los falsos positivos y los falsos negativos. También, obviamente, protegiendo la usabilidad, porque si pones los thresholds muy altos para que no pase ningún ataque, pero una persona real necesita intentarlo 7 veces, pues obviamente la solución no es tan óptima. Pablo, si quieres, sigue a la siguiente. Entonces, ¿cómo mitigamos el riesgo de fraude en el tema biométrico? Hemos visto que mezclando la biometría con el ID tiene bastante sentido. Y estamos empezando a ver QRs impresos en IDs. Como ven ahí, el ID mexicano tiene 2 QRs en el back, y en esos 2 QRs está encriptada la cara de la persona, los datos biográficos, incluso hay una huella, ¿no? Entonces, para prevenir fraude, pues ¿por qué no empezamos a utilizar estos containers que vienen encriptados y que están firmados por la institución? Entonces, es un QR que tú no puedes leer si no tienes la llave, ¿no? Otra cosa que es interesante es si seguimos el estándar de FIDO, pues nos dice que cuando hagas biometría, ¿por qué no intentas hacerlo todo en un dispositivo? ¿Por qué? Además de proteger la privacidad, porque todo lo que hago reside en mi dispositivo, no estás mandando nada fuera del dispositivo por ejemplo, para calcular el liveness, ¿no? Asegurarte que el liveness es de una persona viva. Mejorar la usabilidad porque no estás mandando información fuera de tu teléfono y esperando una respuesta que normalmente te tarda 5 o 10 segundos. Y además previenes ataques centralizados, porque si hackeas un servidor, pues puedes
puedes comprometer a bastantes personas, ¿no? Si lo haces en dispositivo, son ataques que no escalan, porque tienes que atacar dispositivo por dispositivo y eso no escala, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Como les he dicho, hacerlo en dispositivo y irse a un laboratorio que te permita hacer un test acorde al ISO 30107, ¿no? Que es el estándar de PAP. Si estás macheando en el dispositivo también, por ejemplo, estás leyendo la cara del QR del ID y estás macheando con un selfie, pues asegurarte de que ese matcher es bastante seguro, ¿no? O sea, llevar ese matcher, esa máquina de comparación de dos caras o de dos huellas a NIS para que te diga que ese matcher pues es robusto, ¿no? Como os he dicho, los QRs biométricos van a empezar a ser mainstream. Yo pienso que a lo mejor va a tardar un par de años, pero yo creo que todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Entonces, cómo lo encriptas, cómo lo firmas y cómo comprimes la biometría, porque meter mucha biometría en un QR tan pequeñito pues es bastante complicado, pues va a ser el secreto de los próximos años, ¿no? Y sobre todo, quiero enfatizar que ya no, el problema del fraude en tema de biométrico ya no solo viene de los ataques de presentación, sino que viene de los ataques digitales. Entonces, que las soluciones puedan proteger contra inyecciones de imágenes es fundamental. Y yo creo que es un hot topic este año, en el 2022, y va a ser un hot topic en los próximos años, ya sean emuladores que corren en PC o app cloning, ¿no? Pero básicamente es utilizando una virtual cámara, no la cámara de texto. Para terminar un poco la charla sobre el onboarding digital exitoso, le damos paso a Daniel Aragão, que él es un experto en ciberseguridad y nos va a hablar un poco de este aspecto enfocado en estas soluciones. Eu vou fazer uma apresentação aqui sobre segurança para Digital ID, com uma visão um pouco externa à solução de Digital ID, pensando nessa característica de onboarding. Como eu tinha dito, eu vou fazer uma visão aqui um pouco externa à solução, mas pensando como segurança da informação, né, no processo de onboarding. Então, pensando na arquitetura da solução, nós temos primeiro um conjunto, né, que pode ser um data center ou dentro do ambiente do cliente, onde nós temos toda a plataforma da aplicação que vai conversar com a plataforma de Digital ID para fazer a verificação. Vamos ter um outro conjunto que contempla a plataforma Digital ID, onde tem os servidores, a parte de aplicação de API também, os bancos de dados, todo o mecanismo que funciona para a plataforma, e algum componente externo, nesse caso aqui representado pelo telefone celular, onde nós vamos tomar a captura de foto, passar documentos, e esse sensor externo, esse componente de captura externo, ele vai ter comunicação tanto com a parte de plataforma do Digital ID, quanto com a plataforma da aplicação. E aí, mantendo comunicação segura. No caso desse componente aqui, representado no caso de um celular, seria uma comunicação segura utilizando a internet, e no caso da comunicação entre as duas plataformas, normalmente uma comunicação segura, podendo ser até no mesmo ambiente, que é muito comum também, fica tudo dentro de um mesmo ambiente de data center. E aí, além da foto, esse componente que envia para fazer o onboard, ele também pode passar documentos, como já foi informado aí, tanto pelo Pablo, quanto pelo Jesus. E aí, numa situação dessa, nós temos um atacante, né, que ele vai tentar fazer ataques diferentes. Pode ser via malware, pode ser tentar algum tipo de fraude ou fazer um ataque direto a um desses componentes da plataforma. Podendo ser diretamente aqui, nesse caso do celular, aplicando um malware ou algum tipo de ameaça que possa tomar conta desse componente e fazer algum tipo de burlar. Ele pode tentar obter acesso aos canais de comunicação e obter esse tipo de informação que está trafegando, ou para obter informação do que está acontecendo, ou para tentar manipular, ou diretamente às plataformas do Digital ID ou da plataforma da aplicação.
E aí, com isso, ele pode tentar obter, né, informações pessoais, que pode ser tanto para vazamento de informações, quanto para tentar fazer algum tipo de fraude na solução. Pode tentar conseguir alguma vantagem financeira, no caso sendo um banco, por exemplo, que você tem uma autenticação via face e tenta burlar essa autenticação para conseguir uma vantagem financeira. Ou algum tipo de ataque que possa causar algum tipo de paralisação em si na plataforma. E aí, quando a gente pensa nisso, né, eu até unifiquei aqui as duas plataformas, porque diversos dos componentes devem ser tratados para os dois ambientes. Então, temos que preocupar com segurança física e disponibilidade desses ambientes para evitar que alguém, considerando que todo o processo de onboard tenha sido feito de forma correta, tenha algum tipo de acesso físico ou disponibilidade, alguma indisponibilidade de algum componente e acabe conseguindo burlar esse processo de onboarding. O core de security, que aí tem um conjunto de requisitos que normalmente recomendamos que isso seja feito nos dois ambientes, onde tem hardening dos componentes todos, análise de vulnerabilidade, o gerenciamento de patch, habilitar logs e auditorias nos componentes para que você consiga saber o que está acontecendo, e as políticas de segurança e compliance, conformidade, né? E até como já foi comentado também, diversos requisitos você tem que se preocupar por onde estão sendo transacionados ou armazenados os dados dos usuários finais que você está fazendo esse processo de onboarding. Uma outra camada seria a de comunicações seguras, que você tem que manter, né, garantindo aí que você está comunicando de forma segura, tanto esse componente externo para a captura do onboard, para o Digital ID, quanto para a plataforma da aplicação, mantendo a autenticação, redes privadas para essa comunicação no máximo possível, nem sempre é possível fazer em todos os componentes, e quando não for possível, você utiliza o VPN ou conexões seguras, e em alguns casos também, adicionalmente, nós utilizamos a criptografia de alguns componentes, por exemplo, criptografia de imagens, né? Que aí fica como fator adicional. As proteções que podem ser para ambiente físico ou virtual, quando a gente pensa em endpoint ou soluções para rede, então nós estamos falando desde um ambiente de cliente que ele tem, as pessoas que dão suporte à plataforma têm que ter segurança nesses equipamentos, quanto nos servidores também, dos dois lados, tanto do lado da aplicação quanto do Digital ID. E aí, contemplando soluções como Web Application Firewall, Firewall para banco de dados, Firewall de próxima geração, soluções como IPS e o próprio Endpoint Security, que tem um conjunto também de soluções de segurança, tanto para estações quanto servidores, assim como outras soluções que aí depende muito da característica do projeto. Outro componente é sobre segurança das aplicações. Como nós estamos falando em aplicação dos dois lados, que tem comunicação direta, temos que ter testes de qualidade nessas aplicações, testes de segurança, que aí podem ser testes tanto da aplicação final quanto de códigos, enfim, existem diversos testes de segurança, e verificação de dados sensíveis e pessoais, onde estão e como estão sendo os tratamentos e quais as regulamentações que têm que ser cumpridas, que aí depende tanto da finalidade da aplicação, cidade ou país que está sendo envolvido nessa aplicação. A camada de serviços gerenciados, e aí aqui, para verificar, fazer monitoramento, né, de disponibilidade de todos os componentes, garantir que todos estão ativos, estão se comunicando de forma correta, monitoração de segurança, para verificar a segurança dos equipamentos e os alertas de segurança que estão sendo gerados, operações de segurança, garantir uma visão de um especialista de segurança da informação sobre todo o ambiente e conseguir manter sempre um ambiente seguro, né? Fazendo sempre o processo cíclico de verificação e correção. E os processos de resposta a incidente e remediação, que aí uma vez que você detecta algum tipo de evento de segurança, você tem que conseguir detectar o mais rápido possível e dar a tratativa para ele de forma imediata. E o último, lembrando que também existem os componentes adicionais, né, que podem ser de onboarding para captura, pode ser um celular,
e até, como representado aqui, um ponto de fiscalização ou portos e aeroportos, nós temos que pensar também em fraude. Eu não vou entrar no detalhe, até porque já foram apresentadas nas apresentações anteriores. Mas soluções de prevenção para fraude, o reconhecimento de face, com diversos requisitos, onde o Pablo e o Jesus também apresentaram aí, que nós temos que ter diversos cuidados, e solução de liveness, é muito importante para que a gente consiga garantir que a pessoa do outro lado, que está fazendo essa entrada de documento ou validação ali naquele momento, ela é uma pessoa viva. Era isso que eu queria apresentar. Agradeço a todos, a participação de todos nesse momento. El cierre sería un poco mencionar cuáles son los desafíos, como un resumen. Los desafíos, hay un desafío muy importante que es el balance entre la usabilidad de la aplicación y los mecanismos de antifraude y seguridad que aplicamos. Es una relación de conveniencia que hay que decidir dependiendo mucho del tipo de negocio, de la regulación, si afecta la regulación, algún tipo de regulación, y los objetivos de esa empresa o compañía. ¿Bien? Otro de los desafíos importantes está relacionado con los datos personales. Este tipo de solución tiene que estar adecuada a la reglamentación de cada país, en el caso de NEC lo está, y de mejores prácticas en la protección de datos personales. Hay muchas formas de realizar esto, no es un librito de es esto y nada más. Toda esta solución necesita pensarse, necesita verificarse los objetivos para poder ponerla en marcha. Tal vez sea una pregunta en algún momento, pero hay algo que siempre nos preguntan los clientes es ¿cuál es esa tasa de conversión en el onboarding? Tenemos un dato para compartir y realmente esa pregunta de cuánto sale son las dos preguntas más comunes, pero la pregunta de la tasa de efectividad, bueno, va a depender mucho del enfoque que se dé al onboarding. No es lo mismo implementar un onboarding en el país 1, no quiero mencionar, país 2 o país 3, cada uno tiene su desarrollo de la identidad digital, cada uno tiene su desarrollo del mercado de identidad digital y verificación, y cada uno tiene su documentación vigente. La documentación vigente es crítica en los procesos donde yo tengo que hacer una lectura y un OCR. Si esa documentación, por ejemplo, es muy vieja, algunos países no vencen la documentación, si está en mal estado, si no tiene elementos de seguridad, eso hace que las tasas de onboarding se bajen. Podrían ser hasta del 60% de todas las personas que entran a hacer el onboarding y que terminan, ¿sí? También impacta la usabilidad. Si la usabilidad es mala, no es que la persona se va porque no pudo completar. No quiso, se aburrió, no entendió y se fue. Entonces es muy importante el tema de la usabilidad. Y el otro aspecto es el que tiene que servir para todos. En Latinoamérica tenemos terminales móviles de todo tipo, de antigüedad, versiones, marcas, y nuestra solución tiene que estar acorde a eso. ¿Hay un impacto? Siempre hay un impacto, pero hay que minimizarlo y hay que estar preparado para eso.